Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Armando Ríos Peter y les doy la bienvenida a Mesa Horizontal, en nuevo formato y bueno, pues contentos de que estemos aquí precisamente con Jimena Céspedes. Como ustedes saben, ella es la CEO de Metrix, conocer la verdad en tiempos de la era digital. Y bueno, pues mi querida Jimena, yo siempre te presumo como la gran antropóloga sociodigital de nuestros tiempos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Armando, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, y bueno, pues estamos aquí con la finalidad de hacer un análisis de lo que han sido las discusiones, los diálogos, los enfrentamientos en las redes digitales. Y bueno, pues cuéntanos, por favor, Jimena, un poco cómo estuvo el mapa del debate político y especialmente el debate social en todos los medios digitales en los últimos días. Claro que sí, mira, desde enero, digamos que la conversación digital ha ido aumentando en volumen y en temas, pero los temas principalmente dejaron de ser más de temas nacionales y se están concentrando mucho en ser temas más políticos. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, uno de los temas que tenemos en agenda es el tema de Estados Unidos, que querámoslo o no, no solamente por el volumen que genera la conversación, sino por las decisiones que está tomando el nuevo presidente que le pueden y le afectan a México, eso ha hecho que el volumen sea el mayor en la agenda nacional. De ahí el presidente siempre nos ha puesto a la agenda, pero en este caso ha sido mayor en las últimas 2 semanas. Primero, y sobre todo por el tema de la pelea que está teniendo con las redes sociales, principalmente con Twitter. Y la segunda, pues porque aunque no alcanzó a entrar en nuestra medición, pero hicimos una medición aparte, que fue el hecho de que se hubiera contagiado de COVID, y pues eso obviamente fue lo que tenían alrededor de 4,000 likes por minuto el mensaje del presidente en ese momento. El tercer tema es el de las vacunas, aunque ya habíamos eliminado prácticamente el COVID de la discusión general, las vacunas sí le importan a la gente, más bien lo que está pensando no es tanto en la enfermedad, sino más bien en la solución. Otro más que también es político es el supuesto regreso de Anaya, en donde decidió que no quería ser diputado plurinominal, sino que más bien lo que iba a hacer es seguir con la lucha hacia la presidencia y las diferentes discusiones que hubo al respecto. Y digamos que ya en menor medida teníamos el tema de Salvador Cienfuegos, que digamos que venimos en la cola, las decisiones de Tatiana Cloutier para reactivación económica, y digamos que esos fueron como los temas principales de la agenda. Ahora, bueno, pues obviamente la semana tuvo como uno de los ejes centrales, como bien lo has comentado, incluso en el reporte de Metrix es la que mayor porcentaje tiene de toda la discusión, el tema de Joe Biden, que es obvio, venimos de un proceso electoral pues debatido, controversial, controvertido por el propio candidato, el expresidente Donald Trump, y pues toma protesta Joe Biden. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es, digamos, la dinámica en la cual se dio la discusión? A mí me dio la impresión de que, sin duda alguna, pues hubo mucha interés en ver cuál era el mensaje. Creo que el presidente Biden lo que buscaba era diferenciarse de su, digamos, de quien le antecedió. Se basa mucho en la lógica institucional, mucho en la lógica del trabajo en conjunto, de tratar de evitar la polarización. Me parece que esas son el eje central de las líneas discursivas. Pero a mí me llamó la atención mucho cuando hacíamos el análisis de cómo se vio el tema, pues de cómo de pronto se nos mete Bernie Sanders a la discusión, ¿no? Y se mete en todos lados con los memes, con los bracitos cruzados, con el cubrebocas, y bueno, me da la impresión de que ese es un símbolo que en cierto sentido los demócratas y la sociedad digital, la sociedad horizontal, pues utilizaron como para decir, aquí seguimos, recuerden que independientemente de que se haya ido Trump, las visiones institucionalistas del pasado no nos encantan, queremos un poco de avanzada en términos de el formato de presencia. No sé tú cómo lo viste y obviamente cuál fue la dinámica. Sí, coincido contigo. Digamos que el toque jocoso lo sacó Bernie Sanders, aparece en todos los memes, en todas las historias, o sea, y digamos que eso siempre ha sido parte de la discusión en los medios digitales, sobre todo en redes sociales, que es
cómo hacen para encontrarle la burla a un mensaje importante o algún evento específicamente. Eso digamos que, aunque fue la parte jocosa, a diferencia de otros eventos, primero, yo creo que tuvo una cobertura mayor que el Super Bowl. O sea, no tengo los números de rating, pero sí en México fue de los discursos más vistos en los últimos años de cualquiera de los presidentes, incluso nacionales o de otros temas internacionales. La siguiente es lo que resaltaron, y eso lo agarran todos los medios digitales, era los mensajes específicos de Joe Biden y la diferencia que había con nuestro gobierno. Digamos que lo que más se vio dentro de la discusión digital en México era la diferencia entre un presidente diferente a Trump, pero más que todo diferente al nuestro. Eso fue de las que, y además eso se viralizó a través de medios sociales privados. No sé si a ti te llegó, pero mucha gente se veía el reenviado muchas veces. Ya comienza uno a ver, a saber si algo se está viralizando o no a través de WhatsApp o a través de Telegram, porque aparece en WhatsApp, aparece reenviado muchas veces. Entonces, cuando Claro. ya te llega y además te llega por varios lugares, entonces entiendes que efectivamente es un tema viral dentro de este medio. Y lo que más se viralizó ahí eran los mensajes específicamente de Joe Biden. Lo siguiente que se viralizó o que digamos que tuvo mayor cobertura fueron los decretos que firmó el presidente de Estados Unidos en relación con México. El tema de los inmigrantes, el tema de la cancelación del muro, principalmente. Ahora, precisamente este tema del contraste con el gobierno mexicano, lo que te quisiera pedir es cómo estuvieron las posiciones a favor y las posiciones en contra. En cierto sentido, pues se generó un debate alrededor de la figura de López Obrador, de su gobierno, de la Cuarta Transformación. ¿Cómo estuvieron ahí las posiciones encontradas? Mira, lo que medimos principalmente era la actitud que tenían los mexicanos hacia el nuevo presidente y tienen una actitud de más del 70% a favor. Lo otro que también medimos fue cuando el presidente dijo que había hablado con Joe Biden. En ese sentido, digamos que la actitud en ese sector fue 50-50. Están los que dicen que es bueno mantener la relación como país independientemente del presidente que exista. Y la otra en donde le dicen al presidente que pues tiene que cambiar su política frente a las decisiones del nuevo presidente porque efectivamente ya no va a ser la misma discusión que tenía o la misma relación que tenía cuando estaba Trump. Bueno, sin duda alguna, ahí yo lo que creo es que empezará a haber algún viraje, el hecho de que se haga la llamada, el gobierno de la República, como ha ocurrido en otras ocasiones, resulta bien calificado cuando tiene una interacción con los gobiernos de otros países, cuando destaca o tiene presencia en el foro internacional, y seguramente pues tendrá que irse amoldando a un discurso más institucionalista, que es la línea que trae, como comentábamos, Joe Biden, que el del la relación personal que fue tan simbolizada, que fue tan promovida entre el expresidente Trump y el presidente López Obrador. En fin, bueno, pues un tema que va a dar mucho a qué hablar, pues por lo pronto 4 años con Joe Biden ahí a la cabeza, pero otros 4 años que estaremos atentos a ver qué es lo que hace el presidente López Obrador. Eh, Pasando a otro tema, y que creo que es sí la columna vertebral aquí en lo que fue o lo que ha sido la discusión, todavía sin duda continuará, fue el anuncio del presidente López Obrador de que le dio COVID. Eh, yo te doy ahorita estabas dando el tema de 4,000 likes por minuto. Yo hice un ejercicio personal cuando me llegó al WhatsApp el mensaje del presidente, el tweet en el que anunciaba que le había dado COVID. Hice un ejercicio aquí en casa con mi esposa y le dije, ¿cuánto le das? 3, 4, 5 minutos a que salga el anti-meme digamos, el anti-tweet, ¿no? En el que venga la crítica, en el que venga la suspicacia, el señalamiento, el sospechosismo. ¿Cómo lo viste ese tema que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar y que está ligado al tema de las vacunas también, ¿no? Mira, apenas salió y además es interesante que me digas que te llegó por WhatsApp, no fue que lo viste en Twitter. Eso significa que ya, y esa es la pelea del presidente, ya todas las redes sociales están integradas per se, porque el mismo mensaje, no importa el lugar en donde lo mandes, te va a llegar por el lugar en donde tú lo lees. Y Claro. eso, digamos que sería parte de lo que habría que explicarle al gobierno en general. Pero aquí lo que pasó fue, el presidente mandó ese mensaje. Hubo más mensajes de apoyo hacia el presidente,
a diferencia de otros temas específicamente, porque aquí independientemente del sentimiento o de la actitud que hubiera hacia el presidente, sí hubo muchos mensajes de apoyo pidiendo pronta recuperación al presidente. Entonces, hubo más del 60% de la conversación fue positiva. Los negativos, efectivamente, digamos que era más relacionado con la teoría de conspiración, de los temas que había en la nube era, la primera si había sido vacunado o no, ese fue uno de los principales. La siguiente era a quién había podido contagiar por lo que había viajado aún los días anteriores. La siguiente, por la no haber usado el cubrebocas, entonces eso, digamos que lo que les decían más o menos era un se lo merecía por haber seguido con esa misma política. Y el cuarto era relacionado con esto mismo que le pasó a Trump en épocas electorales. Y entonces lo que sostienen los que están en contra es precisamente que puede ser un tema más metido en temas de política para seguir con la discusión. Pero en Oh, realidad, aunque sí tuvo bastante eco, si vas a ver esta vez sí, los que estaban a favor, pues ganaron en la discusión. bueno, a final de cuentas también afloraron los ánimos, si bien como dices tú, de se lo merecía, un poco de rabia, de gente con molestia, pues también la sensibilidad incluso de actores políticos que públicamente han sido adversarios en la crítica, en el posicionamiento de ideas. Vimos los tweets de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Carlos Loret de Mola. ¿Cómo sentiste las reacciones sobre esos mensajes? ¿Las hubo? ¿Hubo alguna crítica? O digamos, todavía no estamos en ese episodio y tal vez sea un episodio que haya que ver algunos días más. No, digamos que sobre esos mensajes, las críticas eran precisamente estas negativas. O sea, hacia el presidente en general, no, las críticas eran más no eran críticas, más bien eran como teorías de conspiración y esas las ponían dentro de los mensajes relacionados con los actores políticos que declaraban que estaban, bueno, más bien, que se preocupaban por la salud del presidente. Y aquí hay Sí. algo importante. Y es que salió Twitter, no sé si te diste cuenta, a decir que iba a borrar todos los mensajes en donde la gente le deseaba un mal al presidente. No los vi, pero bueno, es la tónica que ha adaptado Twitter, ¿no? Ha empezado a construir una política en cierto sentido, pues limitadora, ¿no? Que limita algunas de las libertades de expresión que tanto promulgó, que tanto provocó. Ahorita podemos entrar a eso, pero nada más para terminar con el tema del presidente y obviamente esta condición de que está enfermo. Una de las noticias fue que estará cubriéndolo en las mañaneras Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y inclusive ya tuvimos ayer la primera mañanera sin el presidente, sin pues el carisma, la tónica, el efecto que le da López Obrador a la comunicación. Parece ser que tendría que ser alrededor de 14 días, 15 días. Bueno, estos son los estándares de tiempo que la enfermedad requiere que no estés en contacto con más personas. ¿Cómo crees que afecte la agenda, la conversación, la ausencia temporal, por lo menos en la conversación cotidiana, la conversación matutina por parte del presidente, que como tú bien lo dijiste hace rato, se ha encargado de utilizar ese instrumento pues para fijar agenda y para que las redes sociales posicionen temas o no los posicionen? Mira, lo primero es que todo el mundo dijo que había sido más corta, como que ese fue el común denominador entre los medios digitales. La siguiente, hubo menos cobertura de medios a esta mañanera de lo que generalmente es. Entonces, eso seguramente lo vamos a ver reflejado en la siguiente agenda nacional, en donde va a bajar el volumen de la discusión generalizada dentro de los medios digitales, precisamente porque ya los mensajes que pone la secretaria de Gobernación son muchísimo menos que los que pone el presidente y con menos confrontación que la que pone el presidente. Sin embargo, lo que sí dijeron, y digamos que eso fue parte de la discusión, es que había sido una mañanera con poca información, pero con muchos gritos desordenada. Entonces, digamos que eso fue como en general lo que se quedó dentro de la discusión. ¿A qué se referían con el tema de muchos gritos?
O sea, que como que todos quisieron tomar la palabra al mismo tiempo, como que no era el mismo orden que ya tienen con el presidente de quién va, quién sigue, dónde está y qué tendría que contestar y qué no. Bueno, a final de cuentas, antropológicamente, para efectos políticos, pues significa que el liderazgo del presidente está ahí presente, o en este caso, su ausencia demuestra que se requiere de él para un tema de articulación. ¿Crees tú que sea una oportunidad para que alguno de los jefes de las secretarías, alguno de los actores políticos, destaque en estos 15 días en la ausencia del presidente? Pues por lo menos ya no van a estar a la sombra del presidente durante este tiempo, lo que sí es que los van a comparar. Y no sé si viste que ya comenzaron a salir muchos artículos entre los medios diciendo quién tendría que sustituir al presidente en caso de ausencia. Entonces ahí también podrían brillar uno que otro. Que fue mucho del tema también, precisamente desde el momento mismo en el que se anunció la enfermedad del presidente, empezaron esas especulaciones, obviamente alrededor de quién cubriría y la gente mandando mensajes sobre los textos constitucionales y un poco sobre quién sería el mejor o la mejor que podría pues ocupar ese espacio. En fin, un tema Pero, pues de... ¿sabes qué? Hay aquí algo importante. En Estados Unidos pasó lo mismo. Cuando se enfermó Donald Trump, la discusión se centró en quién tendría que ser el reemplazo. Claro. Bueno, que Ujú. seguramente siempre es lo que la gente tiene cuando alguien enferma, y especialmente en la dimensión, en la condición de un mandatario, de un jefe del Ejecutivo, pues siempre también surge la duda, la preocupación de qué es lo que pueda pasar. Y lo ligo precisamente con el tema de las vacunas, porque uno de los mensajes conspiracionales que más había era ese de que el presidente ya estaba vacunado, que cómo era posible que le hubiera dado el COVID. Lo quiero ligar con el tema de las vacunas, que tú bien destacas que estuvo muy presente, la gente está buscando la luz al final del túnel, está atenta, ocupada, el tema de las vacunas de Sputnik que anunciaron de parte de Rusia, pero todo el cúmulo de vacunas que ya se han venido pues anunciando que se tienen contratadas. ¿Cómo estuvo esa discusión alrededor del tema de las vacunas? Mira, lo primero es que durante la semana el tema de vacunación llegó a casi 90 millones de personas. Eso significa que prácticamente todo el que tiene una red social vio algún mensaje relacionado con la vacunación. La siguiente fue negativa hacia el gobierno. El 68% de la gente no cree en el gobierno en el tema de la vacunación. Y no cree por varias razones. La primera, por la teoría de conspiración, porque esas siguen siendo teorías de conspiración, de que las vacunas que han puesto no fueron compradas por el presidente, sino que fueron donadas. Esa es la primera. La segunda, que ya ha salido en varios medios, que no hay un acuerdo real con Pfizer para compra de vacunas, que existe acuerdo con otros laboratorios, pero no con el principal, el que están vacunando principalmente a la gente en Europa y en Estados Unidos. La tercera, la declaración del presidente de que podían comprar vacunas gobiernos locales e iniciativa privada fue positivo hacia la iniciativa privada, pero fue negativo hacia el gobierno, porque lo que dicen los medios es que no puede cumplir su palabra porque ni siquiera tiene el presupuesto y como no existen ni siquiera los contratos, pues él no va a poder llegar al acuerdo que tenía y simplemente le está mintiendo al país y entonces lo que hizo fue salirse por la tangente. Digamos que esto es lo que hemos ido recogiendo como comentarios negativos. Ahora, Y la cuarta, hay que dime. aclarar, perdón, que todo eso es parte, digamos, de las conspiraciones que se dan en los echo chambers o las Sí, medias verdades o incluso los fake news que se dan en los echo chambers y que van consolidando esa percepción alrededor de que el gobierno en realidad no ha contratado todavía vacunas suficientes, ¿no? exactamente. Más los artículos que salen y los supuestos contratos y los países en donde están vacunando más, digamos que todo eso forma parte de la discusión. Y la cuarta, lo que le dice es que él está usando el tema de vacunación como un tema electoral. Entonces, le piden al gobierno que saque la vacunación del tema político y realmente sea un tema de salud pública. Y a esto le añaden, o sea, y ya los que hablaron de manera positiva del tema de vacunación, lo que dicen es que somos países pioneros en temas de medicina a nivel Latinoamérica y que digamos que nosotros estamos poniendo el ejemplo y que así va a ser, confían en que el gobierno efectivamente nos va a vacunar y que por lo menos ya el sector salud ya comenzaron a hacerlo. Ahora, todo lo que gira alrededor de las vacunas en cuanto a la implementación le es positivo al gobierno, ¿es correcto? A la implementación sí, pero no a la discusión que se genera alrededor de lo que dice el presidente. Entonces, cuando ha salido en medio digital las personas que se han vacunado, eso la gente lo siente de manera positiva,
pero incluso en esa misma discusión, la gente lo que dice es nos va a tocar a nosotros en el 2025. O sea, cada vez el tema es, pero ¿y cuándo nos va a llegar a nosotros? Y entonces en algún momento, si sigue sin haber unas campañas reales de vacunación, va a comenzar a pegarle a la opinión pública. Adicionalmente, los muertos han ido subiendo y cada vez más los mensajes relacionados en que somos de los peores países para vivir actualmente en el mundo, pues eso comienza a calar dentro de los medios digitales. Y yo no sé Sí, tú, pero si tuviéramos que contar, sí que tendríamos que ir a un entierro diario. bueno, en realidad desafortunadamente es una noticia grave, gente cercana que empieza pues estar presente, digamos que ha perdido la vida, que se ha sido intubada, desafortunadamente es cierto, como lo dices tú. Y pues pareciera que frente a esa luz al final del túnel, la crítica, como bien la dices tú, está en la incapacidad gubernamental de generar las condiciones logísticas, de capacitación, de penetración, pues para que la vacuna se dé en un corto plazo, ¿no? Aunque el presidente ha insistido que primero irán el personal médico, luego los adultos mayores y que esto podría estar a más tardar, no recuerdo si marzo o mayo, pero digamos, no está ni siquiera claro ese mensaje en cuanto a posicionamiento. Está difícilmente aceptado y creíble que eso vaya a ser probable, porque como tú lo dices, no está presente en el imaginario colectivo que esté una campaña contundente de vacunación, más bien se ven como hechos aislados, mucha difusión a las vacunas que llegan, ¿no? Drones, la presencia ahí de Estado en los hangares, pero nada más, nada que se vea o que se sienta por parte de la población, y esto se traslada a las redes sociales. Para Y hay terminar, algo, perdón, antes de que ya nos vayamos adelante. al último tema, y hay algo que está afectando en el consciente colectivo y es que están llegando las imágenes de las vacunaciones en Estados Unidos, Es más la correcto. declaración de Marcelo Ebrard pidiendo que los migrantes sean vacunados en Estados Unidos. Entonces, eso lo que hace es que los mexicanos como tal ven mejor posición a Estados Unidos, ven que aquí no está pasando lo mismo y, por ejemplo, hubo un tema con Campeche que hubo vacunación a profesores y entonces fue negativo también dentro de la discusión de las vacunas. Sin duda alguna afecta en la percepción y el contraste, ¿no? Ver en Arizona cómo están cientos de coches que están formados y que las vacunas se van dando en tiempos de 1 minuto, 2 minutos, ya parece que están más bien en la lógica de ir teniendo un cronómetro para ver a cuántas tandas de miles de personas se están sacando al día. Sin duda alguna le afecta al gobierno mexicano en la ausencia de imágenes de ese tipo, o por lo menos de que se vea que hay alguna campaña. Pues para terminar, este pleito del presidente con las redes sociales, ¿cómo lo has visto? No me quiero clavar mucho, haré un comentario sobre lo de Ricardo Anaya, pero sí, pues sí, tío, estamos en media pandemia, este camarada pensando en, me voy a la presidencia, me voy al desierto, a la ruta, en fin. Luego los políticos no entienden la coyuntura y el momento, pero ¿cómo viste el pleito con las redes sociales? Twitter tira varias de las cuentas más importantes del amloísmo digital, como nosotros le llamamos, digamos, de sus seguidores, y el presidente arremete y dice que Twitter es panista, luego ya se convirtió en prianista. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estuvo la discusión? Mira, la semana anterior cuando hablamos del tema había sido más positivo hacia el presidente que hacia Twitter, porque la gente decía que efectivamente Twitter es una censura y que lo mismo que ha pasado en Estados Unidos podía llegar a pasar en México. Esta semana, cuando ya salió, la discusión se volteó más bien hacia los directivos de Twitter y que efectivamente sacaron el currículum de uno de ellos en donde había trabajado en el PAN y entonces era Twitter hispanista, que fue uno de los hashtags, y Twitter censura. La discusión se volteó y entonces ya ahorita es más positivo hacia Twitter que hacia el presidente, porque lo que dicen, sobre todo digamos que primero sobre este mensaje, donde le piden al presidente que no ataque, que es la discusión de siempre en donde ataca a las empresas cuando algo no está de acuerdo con él o cuando no le va bien en algo. Y después fue el mensaje de Twitter en donde suspendía 3 de las cuentas de los partidarios del presidente. En este caso, la gente también estuvo a favor de Twitter porque hicieron una comparación de lo que pasó cuando le cancelaron unas cuentas a partidarios de Felipe Calderón o cuando era el tema de Peña Nieto. Entonces, ahí más bien la discusión fue relacionada a Twitter está haciendo lo correcto de evitar el discurso de odio dentro de su red social.
Y digamos que ahí viene ya la discusión, y esto además se está haciendo a nivel mundial, de si es correcto que Twitter censure o no censurara, y pues esto sí va a ser, o sea, ya va a tener que ser a través de comités de ética y pues, de ponerse de acuerdo entre los demás países, y habrá países en donde incluso ellos mismos censuran las redes sociales. Sí, que digamos, es una de las grandes contradicciones del momento que estamos viviendo. Se empezó a ver, digamos, públicamente a nivel internacional, como dices tú, cuando Donald Trump, pues, el actor más reconocido por el uso del Twitter como una herramienta de comunicación política, pues de pronto es censurado en plena campaña por parte de Twitter, señalando que estaba diciendo noticias falsas. Después ocurrió por el tema de incitación a la violencia, se le achacó a Trump todo el tema de los movimientos ahí en el Capitolio, pero hay como una contradicción, ¿no? Una plataforma que ha generado el cambio de era que vivimos, una de las tantas plataformas en las cuales la comunicación ya no depende de un actor central, sino de pues el propio caos que implica a veces la descentralización de la comunicación y obviamente la organización que esta genera, pues de pronto que se esté dando un balazo en el pie, ¿no? Queriendo regular a partir de ciertos parámetros éticos, donde pues esa parte de la ética pues es la que generará o la que dictaminará la empresa, en tanto no haya una autoridad o un conjunto de actores descentralizados que estén marcando cuál es la pauta. Estamos hablando realmente de un brete para las redes sociales y para la propia libertad de información o de libertad de acceso a información o libertad de expresión, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Y tal vez la pregunta es cómo lo reflejan las redes. ¿Se defienden o no en términos de libertad de expresión y de información? Digamos que fue el mensaje de Dorsey la semana pasada, bueno, cuando el tema de Trump, en donde dijo que efectivamente el hecho de censurar la cuenta o de suspender la cuenta del presidente de Estados Unidos en ese momento no era una decisión que él compartiera, pero una decisión que era la correcta. O sea, en ese sentido, nosotros creemos que la decisión de suspenderla debió haber sido desde antes. O sea, estas decisiones de evitar la violencia o de ser el medio publicitario nosotros. El problema más grande es que nosotros somos el medio publicitario, el usuario. Al ser nosotros el medio publicitario, o sea, o la fuente de ingreso, entonces eso implica que el mensaje, o sea, que a ellos les importa más ganar el dinero necesariamente que suspender aquellos mensajes de odio o de infodemia o de fake news o demás que podrían hacer. Y eso lo hicieron durante tantos años que ahora, aunque quieran hacerlo, digamos que ya se ve como una patada de ahogado al final. Entonces, digamos que aunque sea lo correcto, pues ya van tarde ellos mismos y tampoco están ellos de acuerdo de si tendría que ser así el modelo a partir de ahora, porque entonces ya cualquier tema podría llegar a ser censura, o sea, o alguna palabra en específico, porque todavía, aunque hay mucha parte de algoritmos que son los que deciden, es el humano detrás. Eso está tanto en Facebook como en Twitter, revisan el mensaje y entonces es un sesgo del humano el que decide si cancela o no un mensaje publicitario, una cuenta o digamos un post. Entonces, eso todavía dará mucho de qué hablar para las siguientes, y más aún porque como lo vimos al comienzo, ya están todas conectadas. Entonces, de pronto, aunque eliminen el mensaje en Twitter, ya te llegó a ti por WhatsApp en tal cantidad de veces que ya es imposible eliminar. Sí, es imposible parar el efecto de la viralización y será un enorme reto el poder tener una suerte de código, de protocolo de comportamiento hacia los usuarios que no genere pues estos brincos de repente que al no estar entendidos y al no estar procesados previamente, pues la gente los ve como actos de censura y de autoritarismo. Entonces, a final de cuentas, pues el autoritarismo que pudiera representar una empresa privada en cuanto a qué publica o no, nos dará una discusión sobre los bienes públicos, la información o la capacidad de expresión como un bien público, la forma en la que esa regulación debería de tener pues mecanismos no centralizados, porque se correría el riesgo de caer nuevamente en el tema de una sola verdad en lugar de la multiplicidad de aristas para analizar la verdad que nos brindan las redes sociales. Viene todo un tema y toda una discusión, como bien lo estás diciendo tú, pero bueno, pues nos ha llegado el tiempo, mi querida Jimena, en este nuevo formato, pues obviamente la dinámica de ir analizando las redes, pues siempre nos dejará con el sabor de boca de qué más sigue, y por eso yo te quiero invitar a que pues el próximo martes continuemos haciendo un análisis, una revisión de cómo han sido las redes sociales y especialmente pues que veamos cuáles son los pros y los contras de cómo está evolucionando este tema. Ya hice
la crítica ahí al asunto de Ricardo Anaya, que no quiero dejar de lado, decidió anunciar que va a ser, que quiere ser presidente. Bueno, pues algunos políticos, lo vuelvo a decir, no entienden la gravedad muchas veces de los momentos y solamente están pensando en el proceso electoral en lugar de convocar a la gente pues a pensar y a reflexionar y sobre todo a organizarnos para enfrentar los retos que ahorita tenemos. Mi querida Jimena, que te la pases bien, nos vemos el próximo martes y a todo el auditorio le agradezco enormemente por estar aquí. Esto fue Mesa Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter y nos vemos el próximo martes aquí a las 9 de la noche. Cuídense mucho.